espacio académico Principios de Administración nos plantearon leer el libro Un pavo real en el reino de los pingüinos, escrito por Barbara Hedley y Warren Smith. Barbara Hedley tiene un doctorado en ética social y se desempeña actualmente como consultora y asesora de diversas empresas y organizaciones sobre temas de recursos humanos. Warren Smith, en su larga carrera ha desempeñado un amplio espectro de posiciones, de misionero a psicólogo, de profesor a comisionado, de investigador a escritor de guiones para cine. Actualmente se desempeña como profesor de Administración Pública en la University Southern California. Los pingüinos dominaban la tierra llamada el mar de las empresas. No siempre eran sabios y estimados, pero siempre tenían el mando. Las empresas eran parecidas, los altos ejecutivos y gerentes eran los pingüinos. Los departamentos de desarrollo ofrecían programas de capacitación sobre el buen comportamiento de los pingüinos. Aconsejaban, el que quiera triunfar tiene que ser como nosotros y punto. Los pingüinos eran jefes ordenados, leales y trabajaban en equipo. Se creía que eran los más volubles y menos confiables. Los mayores llevaban a los menores por el camino del éxito. Los mayores un día conocieron unas aves muy interesantes que llamaron su atención por su capacidad gerencial, experiencia y realizaciones. Decidieron llevarlos a su país. Entre ellos se encontraba Pedro, el pavo real, quien era realmente una antítesis de la pingüinidad. Era una ave llena de colorido, radiante y bullanguera, sabía escribir y manejaba bien los presupuestos, era imaginativo, creativo, sensato y práctico, era distinto y sus logros profesionales impactantes. A Pedro le interesaban los pingüinos por lo maravilloso que había leído y oído de ellos, también le interesaba su país rico y donde eran bien pagadas las aves. Al principio todo funcionó a las mil maravillas. Pedro no quería ser ostentoso, recogía sus plumas y solo las desplegaba para impresionar a los pingüinos ocasionalmente. Quería ser tomado en serio y tener éxito. En el reino del aprendizaje había aves con características propias y únicas que las hacían diferentes de las demás, sabias, poderosas, de caza, raras, elegantes y extrañas. El país era bullicioso, hervía en actividad y abundaba la competencia. Todos tenían que trabajar mucho. El ambiente era estimulante pero duro. El lema del reino del aprendizaje era: imagina, intenta, prueba y realiza. Lo único que importaba era el talento y la inteligencia, la iniciativa, la creatividad y las realizaciones eran los valores principales. Pedro, el pavo real, tenía diferentes retos. Debía aprender a comportarse como todo un pingüino, pero conforme pasó el tiempo empezaron los problemas. Para todos era un hecho que el pavo real era talentoso y productivo. Estaban contentos con los notables resultados de su trabajo, pero les incomodaba su naturaleza llamativa y vistosa. Un par de pingüinos mayores, protectores, trataron de instruirlo. Le dijeron que se vistiera como pingüino o que pintara sus alas de negro y blanco. Pedro quería saber qué tenía de malo. Ellos le respondieron que tenía que comportarse como ellos para que todos se sintieran bien. Pedro se preguntaba por qué simplemente no podía ser como era y le respondían que así eran las cosas en este país. Pasaba el tiempo y él discutía su dilema con otras aves que se enfrentaban a los mismos problemas. Las aves se dieron cuenta que lo que tenían en común era que ninguna había crecido en el reino de los pingüinos. Los pingüinos por su parte argumentaban que eran partidarios de la diversidad, pero sus acciones los traicionaban. Las aves exóticas deciden tratar de cambiar la cultura tan arraigada de sus jefes los pingüinos, y así todas desarrollaron estrategias para convertirse en agentes de cambio. Primero, sorprender a tu jefe cuando esté haciendo algo bien hecho o más o menos bien hecho. 2. Actuar a partir de sus supuestos que quisieran fueran verdaderos, con precaución por supuesto. 3. Viola la política pingüinaria, si te pescan sírvete de la respuesta podría en enigmas. 4. Expon tus nuevas ideas ante los pingüinos mayores en situaciones que no le incomoden tener que dar respuesta. Las estructuras y los sistemas eran rígidos e inquebrantables. Las aves exóticas comprendieron que el estilo de trabajo de los pingüinos no se podía cambiar. Se hallaban frustradas
decepcionadas y tristes. Pedro, el pavo real, fue el primero que ante lo ocurrido decide marcharse a un nuevo país. Este nuevo lugar era descrito como el reino de las oportunidades. Allí los trabajadores y los jefes no perdían su tiempo aparentando lo que no eran. Sabían que para triunfar en una empresa son indispensables aceptación y confianza. El intercambio de opiniones garantizaba las mejoras constantes. El lema era «La diversidad engrandece», que en latín «E pluribus maximus». Todas las aves exóticas se alejaron del país de los pingüinos y llegaron al reino de las oportunidades, donde prosperaron y se desarrollaron como nunca. Una nueva libertad les permitió volar a cada uno a su manera. Comprendieron que el reino de las oportunidades es un estado mental, es una actitud. Desde mi punto de vista, un pavo real en el reino de los pingüinos nos hace reflexionar sobre la capacidad de cada una de las personas que nos rodea, y a la vez nos recuerda que el conocimiento está disperso. No debemos actuar todos de la misma forma tratando de imitar a los que creemos que son los que triunfan por sus características, sino que tenemos que exponer nuestras capacidades y ser nosotros mismos en todo momento. Siempre debemos estar abiertos a ideas nuevas, estar dispuestos a escuchar, ansiosos de aprender y con deseo de crecer, y sobre todo ser flexibles a los cambios.